El tema central de hoy es la cuestión de la situación de las universidades. Lo tenemos a Pablo Toledo, es el secretario de Administración de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y nosotros son como el oráculo de la verdad para nosotros, la Universidad de General Sarmiento. Necesitamos a alguien de historia y nos busquemos en la Universidad de General Sarmiento. Es como nuestro Ravi Shankar. Exactamente. O sea que hoy vas a ser como una especie de nuestro profeta de la alegría, ¿no? ¿Vos te ocupás específicamente? ¿Qué hace un secretario de administración de la universidad, Pablo? Bueno, buenas noches a todos los oyentes de la radio y gracias por la invitación. Las universidades se organizan con un rectorado que es quien coordina y lleva adelante las políticas de la universidad, y un gabinete se conforma por secretarios. Sí. En este caso, la Secretaría de Administración de la universidad, en particular de la Universidad Nacional General Sarmiento, tiene a cargo la dirección de recursos humanos, el área económica y financiera de la universidad, la dirección de compras, servicios generales y mantenimiento, con lo cual es todo lo que pasa en materia económica, presupuestaria, de recursos humanos, de compras y contrataciones, pasan por la Secretaría de Administración. ¿Vos sos el capo ahí? No, un simple secretario. No, para saber. ¿Cuál es la situación actual? Porque en estos días toda la cuestión de las universidades empezó a aparecer en algunos medios, no en muchos, básicamente con dos cuestiones. Por un lado, la cuestión de las paritarias, que les ofrecen creo que un 15% solamente, y por otro lado, la cuestión de que las universidades no están en condiciones de afrontar los gastos operativos de funcionamiento por el tema del tarifazo. Exacto. No, porque el presupuesto de la universidad se aprobó en el 2015, digamos. Exacto. El presupuesto que se ejecuta en el 2016. Uh-huh. El tema es que aumento de luz, gas y... Sí, la verdad que estamos atravesando una situación preocupante. El sistema universitario nacional, digamos, acá no es solo de esta universidad. Por supuesto está existiendo en este momento el conflicto gremial con los dos gremios principales, que es el docente y no docente, que trabajan en las universidades, donde todavía no pueden llegar a acuerdos sobre las paritarias para actualizar salarios. Y por ahora las ofertas que está teniendo, sobre todo los docentes, son ofertas que prácticamente es salarios a la baja, es ajuste, y también que también termina repercutiendo en el presupuesto general de las universidades. Nosotros veníamos de unos años, fueron varios, con una ampliación y expansión del gasto público en materia de universidades nacionales. Como vos decías, las universidades nacionales trabajamos con el presupuesto de ley nacional, que es para todo el Poder Ejecutivo, es el proyecto nacional de ley, que se aprobó el año pasado, en el cual muchos de los costos que hicimos para pensar el presupuesto fueron en valores referenciales que tomaba también ese mismo presupuesto, porque ese presupuesto que votó el Congreso pensaba, por ejemplo, un dólar a 11, cerca de 10 y 11 a diciembre de 2016, se pensaba una inflación cercana al 20% anual, y lo que ya tuvimos estos primeros meses fue una devaluación enorme, brutal, cercana entre el 40 y el 50%, tuvimos una aceleración de precios y inflación enorme, que claramente todo eso repercute en las actividades normales de la universidad. Si a todo eso le sumamos el aumento de tarifas, que es un aumento brutal también y que incide directamente en los presupuestos y en las actividades normales de las universidades, es un combo que la verdad es demasiado preocupante. Pero hay un tema más de contexto que hace a esta coyuntura que estamos atravesando. Esta semana se dio lugar la reunión del CU, que es el Consejo de Universidades, que participan las universidades nacionales y las universidades privadas, con el ministro Esteban Bullrich, ministro de Educación y Deporte, como es ahora el ministerio. Sí. En esa presentación, la verdad que fue medio lamentable escuchar de boca del ministro decirle a los rectores que a partir de ahora se terminó la fiesta, que apaguen la música y se pongan a trabajar seriamente. Porque hasta ahora estuvieron papanateando, parece. Absolutamente, la verdad que es ofensivo absolutamente. Acá no hubo ninguna fiesta, acá estamos trabajando seriamente desde el primer día. Las universidades nacionales trabajamos seriamente
en la producción de conocimiento, en la formación de los estudiantes, en las actividades de extensión y servicio que hacen las universidades, con lo cual habla no solo de un desconocimiento, sino de un prejuicio enorme. Sí. Si sumamos a esto que en la campaña el actual presidente Macri decía que universidades por todos lados, ¿para qué? Y sobre todo estigmatizando a las universidades del conurbano, como es el caso de la Universidad Nacional General Sarmiento, que está en Malvinas Argentinas, que es el segundo corón del conurbano para que puedan ubicarse geográficamente. Es una universidad que además en los últimos años ha pasado de tener 5.000 estudiantes a 15.000 estudiantes, ampliando carreras. Entonces me parece que en poner en cuestión sobre la fiesta, nosotros hablamos que lo que pasó es que hubo derechos, que hubo derecho a la educación ¿Qué superior. pasa? Le bajan el precio, ¿entendés? Sí. Te dicen que estaban de fiesta, porque si le bajan el precio, entonces se justifica hacia afuera poder bajar el presupuesto o no bajarle, no aumentar el presupuesto que obviamente está totalmente desfasado con con los aumentos de ahora. Sí, se suma a la mesa Paola Miceli, vamos a compartir nos vamos a pelear por el micrófono, Ay, lo no, cual este es mío, a mí nadie me lo saca porque no, yo lo puse el comparto nombre. yo con eso, lo cual puede además generar otros problemas, porque nosotras además somos familia. Con lo cual, viste cómo es. Después cuando va a tu Viste casa cómo le es, sacas la claro. silla, Paula. Como, viste, nos vamos a recriminar. Obviamente. Navidad, Año Nuevo, todo como diciendo, ¿te acordás cómo me interrumpiste? Porque además se junta que las dos somos de interrumpir. Hola, buenas noches. No, estaba pensando cuando te escuchaba, Pablo, esta idea de fiesta que venimos recurrentemente escuchando, ¿no?, en los medios y respecto de muchas otras cuestiones, es que en el caso de las universidades, además, la fiesta se asocia a fiesta con esto que vos decías, ampliación de derechos. Esa es la fiesta. O sea, en definitiva, si uno piensa, ¿no?, en la época del menemismo, tuve esa imagen, ¿no?, de que esa idea de la fiesta menemista, que significaba igualmente a una élite, a un grupo, esta idea de fiesta es peyorativa, cuando en realidad muchas veces la fiesta se ve como algo positivo, y acá la fiesta es el despilfarro. Claro. ¿No? Y el despilfarro son los recursos, despilfarrar los recursos del Estado en educación popular, ¿no? Y me parece que esa es una imagen realmente terrible. Quiero que escuchemos un audio, el audio 6 que teníamos preparado, que es Macri hablando del tema de las universidades en el conurbano. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Obviamente, mucho más cargos para nombrar. Está puesto el concepto de que en realidad es un lugar para nombrar cargos. De hecho, despectivamente en muchos medios se los llama las universidades K. A las universidades Las universidades peronistas. Sí. Algunos datos duros. Pero si fuera peronista sería todavía para ellos es más aceptable que K. Claro. K es mucho más. Sí. El K es mucho más efectivo. Algunos datos duros. Se inauguraron entre el 2013 y el 2015 17 universidades. Se llegó a que todas las provincias tengan por lo menos una universidad. Se incrementó en un 35% la matrícula universitaria y en un 93% las graduaciones. Hubo un 63,4% de crecimiento en graduados en ingeniería, que es una de las carreras consideradas estratégicas en Argentina. De acá a estos 5 meses de gobierno del macrismo, lo que tenemos es la Universidad de La Rioja, que restringió su horario de clases por el costo de la luz. La Universidad de La Matanza dice que probablemente no puede iniciar el segundo cuatrimestre por este mismo motivo, porque o paga la luz, digamos que no tiene fondos para pagar la luz. El turno noche. Se han suspendido turno noche en muchas universidades. Porque no, obviamente. Y la UBA cree que puede pagar los servicios hasta el mes de agosto. Digamos, este es el cuadro de situación y la seriedad, digamos, que no es una fiesta, digamos. No, absolutamente. La verdad que la partida, para entender cómo es esto del presupuesto público, cómo se asigna a las universidades. Nosotros, como decía antes, el Congreso de la Nación aprueba un proyecto, aprueba una ley que asigna recursos, fue el artículo 12 de la ley, con un anexo que asigna recursos a cada una de las universidades. Luego el Ministerio de Educación, a través del Ministerio de Hacienda, va girando lo que llamamos la cuota financiera. Es decir, por ejemplo, la Universidad General Sarmiento tiene un presupuesto nacional anual de 327 millones. Con lo cual ese presupuesto se divide en 12 cuotas, donde una partida va a salarios, que es cerca del 90%, y el resto va a lo que se llama gasto de funcionamiento, que es todo lo otro que gasta la universidad que no sea salarios.
Sí, la luz, el gas, la calefacción, los arreglos, si La se te rompe limpieza, algo, el baño. Equipamiento, exactamente, insumos, etcétera. ¿Qué pasa? Lo que ya vemos es reducida la cuota de gasto de funcionamiento. Es decir, nosotros la tenemos en la ley, pero financieramente nos entran menos recursos de lo que nos deberían entrar. Están ajustando, por un lado, el gasto. Nos dicen que después de junio van a regularizar esos pagos. Ah, porque no están haciendo los pagos en tiempo y forma. Sí, no solo en tiempo y forma, sino siquiera el monto. Completo. Ah. Está reducido. Perdóname, Pablo. Creo que por la información que había escuchado yo puntualmente en el caso de la Universidad Nacional General Sarmiento, supongo que será más o menos igual en otras, había una reducción en enero del 25% de gastos de funcionamiento. Sí. Y en febrero un poco más, me parece, ¿no? Sí, fue superior al 25%. Ah, fue superior. Por lo menos en los cálculos que hacemos para la Universidad Nacional de General Sarmiento. No es uniforme el criterio de reducción, o por lo menos si tiene una racionalidad, yo la desconozco. Sí. Nosotros tendríamos que haber recibido, por ejemplo, en enero y febrero, cerca de 2.400.000 pesos y recibimos 1.600.000. Ah, claro, mucha diferencia. Pero a todo esto, el dato de la luz, digo, para poder graficarlo con algunos números, sin ser aburrido ni muy técnico, nosotros hicimos un ejercicio de tomar lo que se llama el devengado marzo. Entonces, el devengado son todos los gastos que devenga la universidad en funcionamiento para un mismo periodo. Entonces, tomamos marzo 2015 comparado con marzo 2016. 2016, sí. En marzo 2015, el devengado nos daba que la incidencia del gasto de la luz estaba cerca del 5,5%. Sí. Cuando tomamos el periodo marzo 2016 del devengado, la incidencia del consumo de luz, del gasto, es cerca del 15,5%. Claro. ¿Ustedes ya recibieron su factura de luz? Nosotros lo recibimos. En el periodo anterior habíamos pagado 87.000 pesos y hoy pagamos 302.000 Claro. pesos. Claro, y el tema es que vos tenés el presupuesto aprobado en el 2015. Con una tarifa... Claro, con una tarifa diferente, pero que además el gasto de funcionamiento aumenta, como en una casa, digamos. Vos seguís cobrando lo mismo, pero la luz te aumenta, pero Exactamente. además es como si te pagaran el sueldo en cuotas. Digamos, ni siquiera es que te dan toda la guita, que vos decís, bueno, veo cómo hago y acomodo los números para poder pagar la luz. Es decir, me están pagando en cuotas, me cobran más los servicios y la guita que tengo es menor a la que necesito. Sí, además no están regularizadas las transferencias vía convenios, de los convenios que tenemos las universidades, que estamos financiando esos recursos, esperando que nos envíen las partidas, que eso va por fuera del presupuesto de ley. También tenemos un problema bastante grave, algunas universidades lo están denunciando en materia de obras paralizadas o recursos para esas obras. Las obras, el costo de la construcción ha variado Claro. en estos últimos meses mucho a causa de la devaluación y la inflación, con lo cual estamos trabajando con presupuestos oficiales que están muy por debajo de los precios actuales. Con lo cual, cuando uno licita una obra pública, sea para lo que sea, construir un laboratorio, aulas, en nuestro caso la escuela secundaria de la universidad, claro, a la hora de abrir esas ofertas son mucho más amplias, entonces estamos luchando para que nos amplíen el presupuesto para poder ejecutar esas obras y hasta ahora nosotros estamos encaminados en una negociación, pero el conjunto del sistema universitario, estamos hablando de muchísimos millones, muchísimos de obras y muchísimas obras que están esperando que se ejecuten, que todavía no hay definición. El caso de la escuela secundaria me parece bastante paradigmático, ¿no? Porque en realidad la escuela universitaria que se construye en la UNS y en otras universidades del conurbano tiene que ver con un programa nacional Sí. de creación de universidades, de creación de escuelas universitarias en zonas postergadas, ¿no? Porque lo que nosotros estamos habituados a tener son escuelas universitarias de élite, ¿no? De alguna manera, que son más el Buenos Aires, el Pellegrini. Exacto. Y esta idea de la escuela secundaria era apostar a otro modelo de escuela universitaria en zonas más necesitadas, ¿no? La cuestión es que ese convenio se aprobó ya el año pasado, en realidad no me acuerdo, Pablo, si era en el 2014, se empezó a funcionar la escuela, se está utilizando una parte de la estructura de la universidad, pero la idea era construir un edificio. El tema es que todos los convenios y muchos de los programas fueron paralizados a partir de este decreto, si no me equivoco, Macri, el 333 creo que el 336, es, 336, que
dice, bueno, vamos a frenar todos los convenios y todos los programas y vamos a analizar. Entonces, en este caso es fundamental porque lo que no se puede saber bien es si la escuela secundaria va a seguir funcionando. Digo, imagino que sí, pero no es solamente una cuestión edilicia, sino además que los cargos también que se financiaban de los profesores a través de convenios también están a la expectativa. Es decir, creo que en ningún momento te dicen que no, pero... ¿Cómo te dan la plata? Exactamente, te dicen, sí, espera, que, ¿no? Me parece que hay algo por ese... ¿La escuela ya está funcionando? Sí. ¿Estaba funcionando? ¿Qué es Es una escuela secundaria. secundaria con qué? ¿Una orientación especial? Tiene 3 modalidades la escuela. Ah. Tiene 2 bachilleres y una técnica. Ah. ¿Sí? Ahí es central lo del convenio que dice Paola, porque el decreto 336 presume que todos los convenios que tienen las universidades nacionales con cualquier dependencia del Estado Nacional tiene que ser solicitado nuevamente la vigencia por las dependencias del Estado Nacional, sea ministerios, secretarías, direcciones nacionales, si no esos convenios automáticamente dejaban de tener vigencia a partir del 28 de febrero. ¿Qué pasó? Todas las universidades nos pusimos como locos a ver, hablar con los nuevos, porque no conocíamos ni a los ministros, ni a los secretarios, o sea... Bueno, de hecho, muchos cargos en febrero todavía no estaban ocupados. Exactamente. Digo, o sea, en muchos ministerios... Siguen mencionando igual, siguen Totalmente, designando claro. Funcionarios. Digo, porque en febrero, en el caso del Ministerio de Pero esto no Educación, son muchas ñoquis, secretarías... Esto no son ñoquis los que están designando. No, pero ellos. el tema es que Sí. fue tardío y en algunos casos hubo Porque no renuncia, tenían porque gente, pasó en claro. cultura, pasó la Cedronar específicamente, ya hubo 3 directores que renunciaron. Ojalá el problema sea únicamente una cuestión de, este prejuicio, pues está destinado ese secreto específicamente a universidades nacionales. Pero lo más preocupante también fue que luego, desde la jefatura de gabinete del Ministerio de Educación, le mandaron a la rectora un listado de convenios vigentes, en los cuales había un número que no correspondía siquiera al de la universidad. Estuvimos todo un día buscando ese convenio a qué hacía referencia. Nos dimos cuenta que hubo un error, como ellos dicen, un error de tipeo, que faltaba un convenio que sí era importante, que era el convenio que tenemos para los coros y orquestas del Bicentenario, que nos dijeron que iban a rectificar, no nos informaron todavía de esto hace un mes. Y más preocupante es aún, en estos errores, desmanejos, que para ellos dicen son cosas menores, pero la verdad que está por escrito y es un problema. En relación a la escuela secundaria, nosotros tenemos un convenio marco, que ese sí está informado como vigente, y luego actas complementarias por la planta orgánica funcional del ciclo inicial y el ciclo superior de la escuela secundaria, y otra acta complementaria del edificio. La única acta complementaria informada es la que financia la construcción del edificio, no las otras. Lo de funcionamiento. Entendemos que es una cuestión de mala información o de procesar esa información. Eso con buena fe, digamos. ¿Entienden con buena fe que puede ser eso? La escuela actualmente que la demora funciona. te puede llevar, resolverla, aunque haya sido un error de tipeo, resolverla te puede llevar meses de gestión. Y puede llevar a que algunos servicios no puedas darlo. Y una parálisis del colegio. Exactamente. En el colegio, mientras tanto, esos chicos, ¿qué pasa con los alumnos? Y bueno, la verdad que hasta ahora la universidad se está haciendo cargo de ejecutar ese proyecto, porque es un proyecto que la universidad no es como en algunos casos, porque eso es una cosa que el ministro ya dijo también, anticipó que le parecía una locura la creación de estos colegios universitarios, pero sin embargo, es una política del gobierno anterior que se sigue ejecutando. Y la verdad que teníamos un gran desafío ahí como universidad en poder, porque este proyecto se pensó para trabajar sobre todo con todos los chicos y chicas que el sistema o la escuela pública habitual expulsa. Claro. Es un desafío enorme. Totalmente. Y tenemos para decir que en el primer año de implementación de este proyecto logramos algo que es atípico, que es una deserción. De 100 chicos solo desertaron 3, y de los 3 que desertaron, 2 fueron porque eligieron cambiarse de colegio. Con lo cual es un proyecto muy exitoso, una implementación, la verdad que para estar orgullosos del Además tiene colegio. una mirada diferente a lo que son las escuelas universitarias en general, que son escuelas más de élite, que solamente ingresan a aquellos que primero se pueden pagar el curso de ingreso, porque es carísimo, si no tenés el instituto claro, no Esta es una entras. escuela inclusiva.
es Sí. parte del proyecto, pero es parte del proyecto. Pero Muy no bueno, sé, muy buscar aquel que... Es inclusivo. Sí, porque- sí. Exactamente, el criterio de los colegios universitarios normal son selectivos, absolutamente, absolutamente. selectivos, y Y lo que lo academicistas. vuelve elitista, claramente. Mientras que este proyecto, al contrario, fuimos a buscar a cada uno de los chicos que habían sido desplazados de la educación, los incorporamos a un proyecto muy interesante, porque además está pensado con tutorías específicas, se trabaja cuerpo a cuerpo con los chicos y se han logrado resultados increíbles en poco tiempo. Por eso Sí. es un despropósito para Bullrich eso. Sí, además es una escuela que está pensada con una dinámica para incluso que aquellos chicos que trabajan o que han salido del sistema y se vuelven a incorporar y que tienen esa dinámica de entrar y salir. Exacto. No es una escuela estructurada como las tradicionales, ¿no? Que ese es primer año, segundo año. Tiene otra lógica de funcionamiento que hace justamente que estos chicos que han sido en algún momento expulsados por la propia lógica del sistema educativo tengan esta nueva propuesta que les permita otra dinámica, ¿no? Y creo que eso es lo que tampoco se soporta, en definitiva, Esto ¿no? me hace acordar a las fuerzas centrífugas y las centrípetas, porque esto, en realidad acá la fuerza es centrípeta, es para adentro y no para expulsar, ¿sí? Sí, exactamente. Estamos en la mesa con una charla sumamente interesante sobre la situación de las universidades y lo tenemos a Pablo Toledo, que es el secretario de Administración de la Universidad de General Sarmiento. Ese es el que anda por los pasillos contando la tarasca. No, ahora no cuenta la tarasca, ahora anda juntando ahora se la colecta, moneda, hace colecta ¿viste? ahora. Dice, ahora no hay, pero queríamos antes hacer un raconto del sistema universitario en la Argentina. Mirá cómo te lo presento. Ay, qué linda introducción, gracias. Algunos hitos fundamentales de la historia de la universidad en la Argentina, que la verdad que tiene algunas particularidades respecto al resto del mundo, ¿no? No en muchos países hay un sistema universitario que sea público, gratuito y de ingreso irrestricto. Y en ese punto quería como señalar tal vez 4 momentos para tener presente, ¿no? Por un lado, la reforma universitaria de 1918, en donde se plantea algo fundamental para las universidades, que es la autonomía, un sistema de cogobierno, un sistema democrático que incluye varios claustros en la toma de decisiones en las universidades. Después varía en cada universidad qué claustros son los que forman parte de ese colectivo que toma las decisiones, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es un primer hito importante. La del 18 es una reforma de avanzada. Sí, exactamente. Y que incluso nosotros estamos bastante, no sé si un minuto nada más, para nosotros es una cosa habitual no ver a la policía adentro de las universidades. Sí. Y cuando uno viaja y ve la policía en las universidades, llama mucho, a mí me ha llamado la atención en algunos lugares porque... A mí me ha pasado. ¿Sí? Exacto, para uno es un imposible. El otro momento me parece importantísimo es en 1949 cuando se establece la gratuidad de la enseñanza universitaria. Acá me parece que podemos acompañar este momento porque con un audio. Bueno. Así, de ese modo se llama. Sí. Lo vamos a escuchar a Perón hablando de la educación universitaria en la Argentina durante el peronismo. Económica, política y social permitió dar acceso popular a la universidad. Normalmente en la República Argentina en nuestra época había 4 millones de población estudiantil. De esos 4 millones, solamente 300.000 hacían los estudios secundarios. De manera que de la escuela primaria, que era obligatoria, a la enseñanza secundaria, ya había un descarte de 3.700.000 muchachos. De esos 300.000 iban a la universidad nunca más de 100.000 en todas las universidades. De las escuelas profesionales, donde el chico iba, recibía un salario y a la vez estudiaba. Después de recibirse de operario, iban a la fábrica, estaban 3 años. De ahí podían pasar a las escuelas de aplicación y estaban 2 o 3 años y entonces tenían derecho a ingresar a la universidad obrera, de donde salían ingenieros de fábrica en cada una de las grandes especialidades de la industria. Se hizo la conquista más grande, fue que allí la universidad se llenó de hijos de obreros
donde antes estaba solamente admitido el oligarca. Porque la forma de llevar al oligarca es poner altos aranceles, entonces solamente puede ir el que los paga. Nosotros suprimimos todos los aranceles, totalmente gratis, el Estado pagaba eso. De manera que tanto el pobre como el rico podía ir. Estábamos escuchando a Perón describiendo lo que había sido el sistema educativo durante sus gobiernos, ¿no? Y decíamos que tenía un paralelismo de alguna manera con lo que ocurrió durante los 12 años de kirchnerismo, ¿no? Es decir, cómo se promovió y además cómo se promovieron algunas líneas de formación que tenían que ver con el proceso de industrialización o con el modelo de industrialización del país. Eso era un hito entonces en relación a lo que fue en el peronismo en función de lo que vos venías relatando, Paola. El otro momento que me parece importante marcar es 1984, que es la vuelta a la democracia y la desaparición precisamente del examen de ingreso en las universidades, ¿no? La incorporación del ciclo básico común. Exactamente, la incorporación, la creación del ciclo básico que reemplaza al examen que era efectivamente, que restringía Claro. el acceso libre de los estudiantes. ¿Y qué pasó en el 66 con Onganía? No tengo idea qué pasó en el 66. Porque Mara, si ¿vos sabés? hubo una vuelta atrás. No estábamos saltando. Googleen. Googleen. Ay, Mara, nos mataste busquen, con eso. busquen. Maldita, Con qué inquietud. maldita. Nos dejás la inquietud. Tarea Nosotros para el estábamos hogar. buscando así como grandes ítems. Tenemos un audio también, ¿no? Tenemos un audio de Alfonsín. Es el número 4. Lo tenemos a Alfonsín en línea. Su hijo, mis hijos, mis propios nietos, los hijos de todos, necesitan tener las mismas oportunidades. Para eso hace falta más presupuesto en educación. Y yo afirmo que esta es una cuestión de decisión y de ganas. Entremos juntos a una Argentina en la que va a ser más importante la enseñanza primaria obligatoria que el servicio militar obligatorio. Ahora, Alfonsín. Es un audio de campaña, sí, además donde plantea que la cuestión de la educación es una cuestión de decisión. De hecho, una de las primeras medidas que toma Alfonsín es designarlo como secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires a Mario Albornoz. Que hasta ese momento ese cargo estaba ejercido por un milico. Claro. Y el tipo, como una cuestión simbólica, marca, quién debe ser y lo nombra a Albornoz. Pero además, Mara, hicimos una búsqueda de audios, ¿no? De distintos momentos históricos. Vamos a escuchar después a Cristina, bueno, a Mauricio ya lo escuchamos, pero hoy Mara hacía un análisis de los distintos momentos, ¿no? De Perón y no sé si lo querés compartir, Mara. Lo que a mí me llamó la atención es que para un audio de campaña, en lo que Perón en su momento había dado un impulso para que los chicos pudieran llegar hasta la universidad, en el 83 Alfonsín está remarcando la importancia y la obligatoriedad del colegio primario. O sea, qué vuelta atrás después de la dictadura, Claro, sí, un retroceso. de marcar la importancia de la escuela primaria obligatoria. Eso es lo que me llamó la atención verdad. en el retroceso. O sea, parece que después de cada periodo neoliberal viene hay que volver a reforzar la hay que escuela primaria. Hay que volver a reforzar. Y ya te escuchando uno detrás de otro, ¿no? Escuchás a Perón, después a Alfonsín en el spot de campaña diciendo de la escuela primaria, ¿Qué pasó? te está chocando un poco. ¿Qué pasó? El último hito, aunque creo que en estos últimos 12 años hubo más de uno, pero en relación con el ingreso irrestricto y la universidad, me parece que el año pasado, a fines del año pasado, también se dio otro paso importante que fue reformar algunos ítems de la Ley de Educación Superior. Uno de ellos es precisamente la eliminación de todas las restricciones al ingreso, que esto va a implicar revisar también los cursos de ingreso que las distintas universidades tienen, ¿sí? Y además me parece que ahí también hubo un cambio bastante importante, si bien hay más cosas para revisar de la LES, creo yo. Otra cosa importante es que la educación universitaria dejó de pensarse como un servicio y empezó a pensarse también como un derecho. Todas las personas, bueno, esta ley lo que se hizo el año pasado fue que todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre a la universidad, ¿no? Y yo estaba buscando que antes, cuando hablaban de lo que hablaba antes Pablo, del desperdicio, de la fiesta universitaria,
El 8 de marzo Clarín sacó una nota que dice, el título es "Nuestra universidad desperdicia recursos", y justamente ese hincapié no dice de ahora, dice desde el año pasado, en noviembre de 2015, que se cambió la ley. Vincula la ley del año pasado con el desperdicio de recursos. Bueno, está claro que se trata también de una visión muy tecnocrática, de pensar la educación superior, ya no como un derecho, claramente, porque volvemos a escuchar esas tendencias de pensar la eficiencia, la eficacia, de decir cuánto sale un estudiante universitario al Estado, cuántos graduados tienen las universidades nacionales, el rendimiento. En la reunión que hizo referencia hace un rato, que tuvo con los rectores el ministro Bullrich, llamó a esta ley Puigros, que fue impulsada por Adriana Puigros, la que están haciendo referencia, como una ley vergonzosa. Ellos dicen... Públicamente lo dijo el ministro de Educación de la Nación. Entonces, claramente que hay un cambio absoluto en la visión sobre la expansión de la educación superior, que para todos nosotros, no solo que trabajamos en las universidades, sino que vemos cómo se progresa y cómo se había ampliado el acceso a la educación superior. Vamos a estar en lucha claramente defendiendo la educación pública universitaria. Sí, aprovecho estas últimas palabras de Pablo para también comentar, porque la verdad que tampoco circula demasiado en los medios, que esta semana ha sido una semana de paro de los docentes universitarios, obviamente en defensa de la educación pública, pero también en defensa de sus salarios. Los universitarios hemos tenido una paritaria hace aproximadamente 20 días, donde se ofreció primero un 25% de aumento salarial en cuotas, que no fue aceptado. Hubo una segunda reunión esta semana en donde el ministro ofreció un 15%, es decir, una propuesta inferior a la anterior, y con la chance de volvernos a sentar en octubre, que también esta opción fue rechazada por los paritarios. Así que bueno, estamos esta semana de paro y veremos cuáles serán las medidas de fuerza si no hay ninguna nueva propuesta de aquí en más, ¿no? Esto creo que es importante, no solamente por una cuestión salarial, sino porque también, ¿no?, atentar al salario de los docentes universitarios atenta contra la universidad pública en un marco en donde el problema es que vemos que desde las autoridades del gobierno nacional lo público pierde absoluto interés y la universidad pública es totalmente dejada de lado. Absolutamente. Hay algo que es importantísimo. Lo que vimos en estos últimos años en la expansión del gasto y cuando decimos en la mejora salarial de los docentes universitarios, es que hay muchos docentes universitarios que pudieron dedicarse solamente a trabajar de docentes universitarios. Totalmente, sí. Mientras que era algo que no pasaba, tenían cientos de trabajos, 4 o 5 trabajos Yo acumulados. renuncié a la universidad, era docente universitaria y en un momento durante el gobierno de la Alianza era insignificante el sueldo en relación al tiempo que tenía que dedicar y tenía que darle de comer a mis hijos, entonces, bueno, opté por dejar la docencia. Exactamente, y estas iniciativas que son acordar salarios a la baja van a volver a esta situación, a retrotraer la situación. Totalmente. Una cuestión, porque además para poner en contexto el tema, vivís en los polvorines, llegar a Capital te lleva 2 horas, el gasto en pasaje que implica, te tenés que llevar el morfi además, porque como te vas 12 horas al día de tu casa, tenés que pensar en comer afuera o en llevarte la vianda, que no es lo mismo que comer en tu casa con tu familia. El gasto de pasaje más los gastos que implica estudiar, porque uno se compra apuntes, compras libros. Traigo esto a colación porque otro de los reclamos es el tema del boleto estudiantil, que lo vamos a tratar la semana que viene. Vienen varios centros de estudiantes. Digo, en ese contexto es que un pibe tuvo la posibilidad de llegar a la universidad. La universidad en el conurbano lo que permitió es el acceso a que los hijos de los trabajadores puedan llegar a la universidad pública. Entonces, eso es lo que no podemos perder. Ese es el derecho que nuestros hijos lograron. Gran parte de los que estamos en esta mesa somos hijos de obreros, somos hijos de laburantes. Y hemos sido la primer camada, yo digo que era de las últimas camadas que habían sido representativas de la movilidad social ascendente, porque después con el menemismo, olvídate. Eso se volvió a lograr. La posibilidad de que los hijos de los obreros sean profesionales, ver a las familias acompañando a sus hijos cuando terminan la universidad, eso no podemos perderlo. Eso está mal. Es un derecho básico que nuestros hijos, que nuestros vecinos tienen. Así que eso es lo que tenemos que defender. En eso estamos.
La movilización de hoy fue en esa línea también, que es que los trabajadores no pierdan sus derechos, entre ellos la educación de sus hijos. Nos escuchamos el viernes que viene. Muchísimas gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Paola.